Un lector de Así Prensa me hace una pregunta importante que vale la pena considerar. Me la hace respecto de una vocación específica hacia la cual él siente un cierto llamado, pero que se aplica en realidad a todas las vocaciones. Y recordemos que vocación es el llamado universal que Dios hace a la forma de vida en la cual nosotros vamos a santificarnos y vamos a ser felices. Es decir, muchas veces se entiende vocación como si fuera el llamado al sacerdocio, pero el Señor tiene un llamado a todo el mundo. El matrimonio, por ejemplo, muchas veces es visto como lo normal, como lo común y corriente, como lo que se hace por defecto, digamos así. Pero no, el matrimonio no es menos vocación que la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada. Es también una vocación y un llamado. Y la pregunta que me hace este amigo y lector de Así Prensa, la vocación, ¿cómo sé yo si es que es un capricho, un gusto o si de verdad es un llamado de Dios? Esa pregunta es una pregunta clave, sobre todo porque no existe un manual sencillo que permita a una persona simplemente definir, esta no es un capricho, es una vocación, es un llamado del Señor. ¿Por qué? Porque cada vez que he reflexionado sobre el tema de la vocación he dicho, mira, son muy pocas las personas que tienen una epifanía. Yo conozco algunas poquísimas a las cuales el Señor le ha dado signos sobrenaturales así intensos, ¿no? Y realmente signos sobrenaturales. Pero en la gran mayoría de nosotros, incluyéndome, en mi vocación a la vida consagrada, el Señor simplemente actuó como dice aquel poema curiosamente bello y sabio del poeta italiano Giosuè Carducci, que dicho sea de paso era profunda y rabiosamente anticlerical y anticatólico. Pero tiene un poema curioso en el que dice: no esperes que un día Dios descienda y te diga soy. No es un Dios aquel que necesita afirmar su omnipotencia. Es decir, Dios no va a bajar y te va a decir te llamo a esto. Entonces, podemos decir que la primera norma, si quieren, del discernimiento vocacional es no esperar que Dios baje y te diga soy, o te diga tú eres, esta es tu vocación. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que la vocación es una decisión que se va decantando. Decantando, ¿saben lo que es decantar? Es cuando hay arena, por ejemplo, en el agua, y por gravedad, aunque sea un proceso a veces lento, a veces un poco más rápido, si nosotros dejamos en paz el agua, si hacemos paz, si hacemos armonía, si hacemos serenidad espiritual a través de la oración y de los sabios consejos de un sacerdote, de una persona más avanzada en la fe que puede darnos su consejo, esa arena va yéndose hacia el fondo y lo que al comienzo era oscuro como una sopa se vuelve cristalino y transparente. Esta ha sido mi propia experiencia. Hay un proceso de decantación y ha sido la experiencia de prácticamente todos los hermanos, amigos o sacerdotes que yo conozco, o que están casados o que están consagrados como yo, hermanas consagradas, amigas que han seguido la vocación a la vida consagrada o que han seguido la vocación al matrimonio desde una verdadera perspectiva vocacional cristiana, es decir, sabiendo que son llamados y que no están simplemente haciendo un capricho. Y en ese contexto es donde uno realmente puede ver cómo la misericordia de Dios responde y actúa. Entonces se requiere sobre todo paciencia, se requiere oración y se requiere luego un discernimiento. Es decir, ¿qué cosa me motiva a hacer lo que me gustaría hacer? ¿Es solamente el gusto lo que me provoca
lo que me atrae, o reconozco un servicio y un bien? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué quiero hacer lo que me gustaría hacer? Y la segunda pregunta es, ¿por qué no quisiera hacer lo que no me provoca hacer? Y esto se los digo porque cuando yo descubrí mi llamado a la vida consagrada, a mí no me provocaba, yo no quería originalmente. Ahora agradezco a Dios cada noche por esta vocación inmerecida del amor misericordioso de Dios para conmigo. Y sé que lo hacen todos aquellos que viven su propia vocación. Agradecen profundamente a Dios el haber sido llamados a esa vocación específica, con sus dificultades, con sus desafíos, porque por encima de ellos están la satisfacción, el 100 por 1, y la vida eterna que el Señor promete a quienes cumplen con su voluntad. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué no haría lo que no me gusta? Y ahí viene si es que yo no quiero ser consagrado simplemente porque me provoca otra forma de vida, y simplemente me provoca, es una atracción de la carne o de los sentimientos, o si no quiero hacerlo por miedo. ¿Cuántas personas que están considerando, lo sé especialmente de varones, amigos, que han discernido, han pensado sobre la posibilidad de la vida matrimonial, de la vida sacerdotal o de la vida consagrada, y que muchas veces han decidido no hacerlo simplemente por miedo, y en el caso de la vida consagrada o sacerdotal, por miedo infundido por familiares, por ejemplo. No, primero tener una carrera, y si fracasas, como si no hubiera ocasión de fracasar en cualquiera, absolutamente cualquiera de las vocaciones, ¿no? Entonces, entrando al caso específico del hermano que me lo pregunta sobre el diaconado permanente. Él es un hombre casado y él tiene una inclinación hacia el diaconado permanente. Entonces, en una vocación específica como esta sobre el diaconado permanente, una de las cosas que hay que contemplar son las características propias de la vocación, es decir, cómo es la vida que nosotros vamos a tener. Y sobre eso se necesita mucho realismo. Una de las vocaciones en las que las personas caen más en la total ilusión es, lamentablemente, la vocación más común, que es la vocación al matrimonio. Muchas personas tienen una visión de telenovela de lo que es la vida matrimonial, una visión completamente idealizada, donde no van a haber problemas, donde son como los cuentos de Hans Christian Andersen y colorín colorado, que se casaron y fueron felices y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No. A diferencia de los cuentos y de las fábulas, en el matrimonio recién comienzan los desafíos, no se acaban como en los cuentos de hadas. Y hay que escuchar a matrimonios que han pasado por dificultades, hay que escuchar estas dificultades para tener una visión realista. Lo mismo con el caso del diaconado permanente. Conozco muchos diáconos permanentes, como vivo en Estados Unidos, saben que es una vocación aquí más común de lo que es en América Latina, y he visto aquellos diáconos permanentes que han descubierto absolutamente su lugar y otros que de alguna forma tal vez se precipitaron. Conozco a un par de ellos que, a pesar de ser relativamente mayores, cuando enviudaron, simplemente no pudieron seguir viviendo la vida clerical, porque saben ustedes, el diácono permanente o transitorio, es decir, el que va al sacerdocio, ya forma parte del clero, y una vez que forma parte del clero, está obligado al celibato. El que ya está casado sigue con su vida matrimonial, pero si enviuda, tiene que permanecer célibe viviendo su diaconado. En consecuencia, una persona que va al diaconado permanente tiene que pensar, si yo quedara viudo ahora, Dios no lo permita, pero si pasara, porque puede pasar, o dentro de algunos años, ¿estoy dispuesto a vivir la vida clerical? Si la respuesta es no, entonces no tengo una vocación para el diaconado permanente. Si la respuesta es sí,
entonces es posible que la tenga. Pero lo importante es que tengamos esta doble disposición, la de la serenidad mediante la oración y el recurso al consejo, y la del discernimiento pensando verdaderamente qué me motiva, si mi motivación es una motivación espiritual o si es una motivación puramente anímico-carnal. Que tengas un buen día.